buenas a todos, bienvenidos un día más a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, de emprendimiento general y de desarrollo personal, y hoy hablamos de emprendimiento social. Hoy vamos a hablar con Santiago Jiménez, que es cofundador y CEO de Light, que es una aplicación que te da puntos, te da recompensas por ser sostenible. Algo que parece mentira, pero bueno, lo consiguen y me parece increíble y ojalá pues se expanda y bueno, ya nos contará un poco porque tampoco quiero yo hacer spoilers, ya que nos contará Santiago. Bueno, buenos días Santiago y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muy ¿Qué buenos tal? días. Muchas gracias por invitarme, chicos. Bueno, lo primero, para introducir un poco Light, ¿no? Me gustaría eso que nos contaras qué es y cómo ha surgido, ¿no? ¿En qué punto surgió? Vale, pues Light, como decías antes, somos una startup con la misión de motivar a las personas a ser más sostenibles en su día a día. Entonces, lo que hemos hecho para intentar conseguir esto es desarrollar una aplicación en la cual a nivel tecnológico empleamos algoritmos de inteligencia artificial y contrastamos con datos de Smart Cities, es decir, cuando una persona está utilizando el transporte público, montando en bici o en algunas ciudades reciclando, en función del trayecto que está llevando a cabo, su velocidad, su ubicación y todo esto, pues validamos que efectivamente pues, no está yendo en su coche, por ejemplo, y calculamos la huella de CO2 que está reduciendo, ¿no? Por otro lado, en la aplicación incluimos mecánicas de gamificación que lo que hacen es que por llevar a cabo estas acciones sostenibles consigues unos puntos que se llaman lights y que sirven para dos cosas. En primer lugar, puedes competir en distintos retos y desafíos contra otros usuarios. Dentro de la aplicación pues van apareciendo distintos retos, distintos logros, rankings y pues de esta forma te motiva a superarte a ti mismo a nivel de reducción de huella de carbono y también a competir contra otros. De forma que puedes ganar premios directos consiguiendo los retos, ¿no? Y por otro lado también los lights son unos puntos que te permiten canjear recompensas dentro del Light Market. Tenemos pues acuerdos con marcas, todas también vinculadas pues a la economía circular, a la lucha contra el cambio climático, que pues eso, por ejemplo, utilizan material de origen reciclado para producir sus productos, ¿no? En el caso de, pues, de mochilas o de zapatillas o fundas para portátiles, que utilizan algodón orgánico, cuero vegano, o sea que de algún modo pues también tienen un impacto positivo en lo que hacen, ¿no? Y luego algunas también pues son más de ocio, pues tipo cine o tipo tarjetas regalo en Netflix, Spotify, cosas de estas, que, bueno, pues no tienen un impacto positivo directo, pero sí que motivan a la gente pues, a utilizar más el transporte público o, por ejemplo, a desplazarse en bicicleta en vez de en coche, a reciclar y todo esto. La idea surgió en un hackathon para estudiantes universitarios. Yo ya estaba metido un poco en el ecosistema emprendedor y tal, había montado una startup en la carrera, estaba también pues participando en la construcción de vivienda sostenible en mi universidad. Yo estudié arquitectura y la primera idea surgió allí. El reto que nos planteaban era cómo hacer conscientes a las personas del consumo energético que tienen. Y entonces, o sea, aquella primera idea iba un poco más enfocada también al consumo en el hogar, ¿no? A la factura de la luz, del gas, del agua, el utilizar fuentes renovables y tal. Quedó un poco en el tintero porque yo me fui de Erasmus y luego a la vuelta fue cuando conozco a mi compañero, a Carlos Rossetti, y realmente los cofundadores somos los dos, ¿no? Él entró un poco ya cuando la idea estaba medio en marcha, pero fue cuando realmente empezamos a hacer cosas. Y luego, pues eso, lo hemos ido compaginando con el final de nuestros estudios universitarios y a día de hoy pues ya estamos los dos full time, llevamos un año y medio y también con el equipo pues creciendo en esta línea. Damos un poco el paso último así importante que dimos, que nos dimos cuenta que hacía falta llevarlo a cabo, pues lo que te decía antes, ¿no? Hace un año y medio, casi dos ahora, fue el de pasar de ser una startup universitaria a una startup profesional, en la cual pues eso, no tuviéramos como tantas distracciones o periodos de exámenes o, no sé, el ritmo estudiante es distinto al del mercado laboral y en esa línea pues hemos crecido muchísimo, ¿no? O sea, empezamos hace bastante tiempo, pero cada vez pues eso, nos lo hemos ido tomando mucho más en serio y ya estos dos últimos años
pues con todo a por ello. Ujú. No, lo primero que creo que es interesante, ¿no? Cuando te das cuenta de que lo que has creado en el hackathon, que es curioso que surge de un hackathon así sin buscarlo, ¿no? Al final. Y te das cuenta de que realmente es una necesidad y puede ayudar, ¿no? Y ahí es cuando decidisteis seguir. Pero es curioso que empezasteis en la universidad y cómo habéis conseguido lidiar con ella mientras estabais estudiando, con todos los exámenes, y ahora seguís con ello, ¿no? O sea, porque ahora mismo, tú, ¿cuándo terminaste la carrera? O sea, yo llevé a cabo arquitectura, que arquitectura realmente son 6 años, pero el hackathon este fue cuando estaba en cuarto. Entonces, pues eso, yo el segundo cuatri estuve fuera, estuve en Italia de Erasmus. Ya estaba, como te decía antes, metido en temas de emprendimiento porque había montado un primer proyecto en temas de diseño 3D Ujú, y elaboración de imágenes con renders, así, unos cursos para otros estudiantes en distintas universidades de Madrid. También estaba metido en el tema de sostenibilidad y fue un poco una evolución natural, ¿no? Después terminé la carrera de arquitectura un año antes, porque durante el Erasmus pues, pude quitarme bastantes asignaturas de quinto, entonces lo que hice en quinto fue hacer quinto y sexto en un mismo año, ujú. porque tenía muchísimas ganas de eso, ¿no? De poder terminar ya la carrera y dedicarme full time al proyecto. Em, entonces, ese curso participamos en varios hackathons y concursos también pues, de emprendimiento y de tecnología. Nos dieron alguna beca y entonces una de ellas fue para llevar a cabo el máster en creación de empresas. Que este máster en creación de empresas en la Carlos III Ujú. es como un MBA, pero súper centrado en emprendimiento y del cual salió o sea, mi TFM en este máster fue el primer plan de empresa de Light. Después, mi socio, que es más joven, todavía le quedaban más años de carrera. Él lo que hizo fue terminar la parte de grado y el máster, pues de momento dejarlo aparcado para Dios sabe cuándo. Y entonces eso, o sea, el problema que tuvimos era que de cara, o sea, cuando yo termino el máster y empiezan a entrar unos clientes importantes, pues un Ecoembes, un Ayuntamiento de Rivas, un Chavicar, de cara a estas empresas, pues nosotros éramos una empresa pues con todas las de la ley, ¿no? Y entonces pues teníamos que cumplir unos plazos, unos presupuestos, unas calidades que éramos capaces, pero estábamos pues súper eh, distraídos, entre comillas, pues con la parte universitaria, ¿no? Por ejemplo, pues se notaba un montón eso cuando había épocas de exámenes o cuando había épocas más fuertes de entregas de trabajos y tal, con que en la parte de la startup pues reducíamos un montón el desarrollo y la velocidad. Entonces, eso nos trajo algunos problemas, como que, pues eso, yo que estaba un poco en medio de esa parte más estudiantil universitaria y el mundo más laboral profesional, pues estaba como como en un embudo que me supuso pues un grado altísimo de estrés, ¿no? Y de responsabilidad. Entonces, pues eso, a través de distintos programas sí que íbamos desarrollando lo que era el primer producto de Light y el plan de empresa. De hecho, la aplicación de Light la lanzamos en enero de 2018 para Android y luego en mayo-junio para iOS, que fue cuando empezamos a hacer pues, las distintas colaboraciones con marcas. Ujú. Y, y eso, y en esta línea pues fuimos también apoyándonos de distintos programas de emprendimiento para universitarios, pues, como son Youth, que ahora es el Explorer del Banco Santander, las becas Talentum con Telefónica. Conseguimos varios premios también que nos permitieron pues eso, viajar en semanas de inmersión al MIT en Boston, a San Francisco también, a Silicon Valley. Pudimos representar el emprendimiento español en Helsinki, por ejemplo, en Bruselas, y la verdad que pues eso, ¿no? Fue un impulso que nos fue ayudando en la parte económica y también en la parte pues de, oye, esto puede tener sentido, seguimos avanzando con ello pues a tope, ¿no? Y ya fue justo en aquel viaje que te comentaba a Silicon Valley cuando tomamos un poco la decisión de, oye, o sea, si queremos que esto salga adelante necesitamos estar los dos full time,
¿qué hacemos? O lo aparcamos y lo dejamos así un poco de lado y busco yo otra cosa, o Rosetti necesitamos que termines un poco antes la carrera y tal para poder centrarnos. Tomamos esta segunda decisión, porque además a los dos nos motiva muchísimo el proyecto y también, pues eso, a finales del 2019 la decisión que habíamos tomado era esa, la de dejar de ser una startup universitaria, de estar pues trabajando en la biblioteca o en el McDonald's y pasar a, pues eso, ¿no? A querer captar clientes más tochos, proyectos más serios, también conseguir ser escalables, fichar un equipo pues que eso, que también pues, no hacía falta que fueran perfiles senior, pero sí gente que ya tuviera un poquito de experiencia, que pudiéramos pues eso, empezar a acelerar de verdad. Ujú. Qué bueno, qué interesante todo vuestro proyecto, toda vuestra trayectoria. Y bueno, has mencionado lo de que habéis participado en varios programas, que yo la verdad es que tengo bastante curiosidad, ¿no? Por saber cómo lo que pueden aportar. Además, de hecho, según tengo entendido, ahora estás en el programa Lanzadera de Mercadona, ¿no? La aceleradora de empresas. Entonces, te quería Lanzadera, sí. preguntar, ¿qué pueden aportarte, ¿no? ¿Qué te han aportado? ¿Qué pueden aportar a un emprendedor estos programas? Y si lo Ujú. recomiendas. Vale, yo sí que lo recomiendo, pero tanto en cuanto, me refiero con equilibrio. Nosotros hemos pasado por un montón de programas, sobre todo en la etapa universitaria, y al final ves que hay cosas que se repiten un poco. O sea, ves también que hay unos programas que se le ocurran más que otros y también como que depende del grado de desarrollo que tengas en tu proyecto, pues te merece más la pena o menos, me refiero. Por ejemplo, lo básico, pues es súper importante que al principio pues puedas hacerlo en un programa de este tipo, pues yo que sé, tu primer business plan o las típicas herramientas y más rápidas, pues que si un Canvas, yo qué sé, cómo preparar tu elevator pitch, yo qué sé, nociones básicas de marketing o de las tecnologías existentes, cómo poder tener un producto mínimo viable. O sea, todo eso es súper, súper importante y lo aconsejo del tirón. En el caso de Light, tenemos un modelo que es bastante complicado, o sea, no es así, sin menospreciar ni mucho menos, pero un proyecto sencillo puede ser el montar un e-commerce que, pues eso, te buscas un proveedor, te armas un Shopify y a la semana puedes estar ya vendiendo perfectamente. O hay proyectos pues, que como Light tienen muchas ramas y es bastante más complejo, ¿no? Pues necesitamos esa integración con los datos de las ciudades, necesitamos esos partnerships con marcas, necesitamos tener una masa crítica de usuarios, estamos trabajando también con corporaciones. Entonces, la velocidad, aunque nos pese, es más lenta. Y el poder haber ido eso, avanzando en proyectos primero más enfocados a estudiantes, a después eh, programas de aceleración más potentes con empresas, pues nos ha venido muy bien, por un lado, para aprender sobre todo, para conocer a otros emprendedores, que yo creo que es lo más valioso, o sea, rodearte de un ecosistema de gente que sea inquieta, que tenga actitud de querer cambiar las cosas, de pues, lo que sea gente valiente o loca, ¿no? De, pues eso, que no quiera seguir un poco el camino preestablecido de pues estudio, tal, busco un trabajo y ya me quedo ahí, sino que piensen un poco fuera de la caja. Entonces, este tipo de programas pues son un hervidero de este tipo de gente y muchos de mis mejores amigos ahora pues los he conocido en este tipo de programas o de eventos, ¿no? Y entonces también marca un punto clave de inflexión. Como decías, ahora estamos en Lanzadera, pero justo antes de Lanzadera hemos pasado por The Hop, que es, yo creo, uno de los programas que más nos ha impulsado, ¿no? Es el programa de aceleración con Estrella Galicia. Justo estábamos también vinculados con otra parte europea que se llama Clyde McKeek, o sea que quizás estos dos también han sido esa evolución de startup universitaria a profesional. Y en estos programas, pues claro, ya no estábamos con otros estudiantes, sino que estábamos con otros emprendedores que ya llevaban años de trayectoria, algunos pues habían incluso montado otros proyectos anteriores y los habían vendido o habían fracasado, lo que fuera, pero el grado de exigencia y de aprendizaje también era mucho mayor, ¿no? Y en esta línea, pues eso, durante el 2019 empezamos a desarrollar una idea que luego en el 2020 y finales del 19 y el 20 ha sido cuando más la hemos aplicado
que es realmente el modelo de negocio de Light, enfocado sobre todo en las grandes corporaciones. Y justo después de esto, durante la pandemia, salió un programa que nos venía como anillo al dedo, ¿no? Que era el Lanzadera Corporate, que trabajaban tanto de la parte de Lanzadera, que como dices, la aceleradora de Juan Roch, vamos, el dueño de Mercadona, junto con Acciona, que seguro que muchos la conocéis, pero para que no la conozca, es una empresa pues, muy centrada en renovables, en smart cities, en movilidad, y que buscaban startups que pudieran pues, ayudarles en esta parte de generar a través de la innovación pues, nuevos productos o servicios. Entonces, fue sobre todo este el motivo de que aplicáramos al programa de Lanzadera Corporate, y eso, en este punto, pues estamos desarrollando varios proyectos con grandes empresas. Acciona, por supuesto, entre ellas, ¿no? También otras enfocadas en las energías renovables, en sostenibilidad. Las marcas también con las que trabajamos pues tienen unos valores que buscan pues ser sostenibles en su cadena de valor. Incluso algunas están aplicando a obtener sellos B Corp. O sea que buscamos eso, que también tanto nuestros partners como nuestros colaboradores como nuestros clientes tengamos todos una misma visión y planteamiento con respecto al cambio climático. Ujú. Que bueno, yo la verdad es que nunca he participado en este. Bueno, sí participé en el Explorer muy ligeramente porque no era mi proyecto, pero colaboré con unos amigos. Pero nunca había participado y tenía curiosidad, ¿no? Por ver qué te pueden aportar y sobre todo la parte aparte de que aprendas de todos los mentores y de las empresas, la parte de la comunidad, del ecosistema, de conocer gente loca como tú, eso yo creo que no tiene valor, o sea, tiene un valor enorme, ¿no? Porque al final ese tipo de gente pues te puede motivar a hacer cosas más locas todavía y a lograr, pues, pues a saber qué, ¿no? Cosas muy chulas. Bueno, y luego has mencionado que Light al final es una empresa un poco diferente, ¿no? De lo habitual, y estáis en un sector que combináis tecnología, o sea, las personas con tecnología, con sostenibilidad, también un poco Smart Cities, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de este sector ahora que se está poniendo tanto de moda el concepto de sostenibilidad? ¿Y cómo te gustaría ver Light en el futuro? Ujú. Bueno, o sea, nosotros, justo al principio que te comentaba, nosotros la idea que sacamos era ver, oye, el cambio climático es un problema súper importante. Es verdad que es difícil de abordar porque hace falta como una involucración de todos los ámbitos de la sociedad. O sea, no es un poco pareciendo el paradigma de antes, no es fabricar algo y venderlo y que alguien lo consuma directamente, sino que necesitamos pues como que toda la población o en esta medida es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio sistémico. Entonces, nuestra misión de motivar a las personas a ser más sostenibles, el momento en el que estamos, pues sí que es verdad que parece que poco a poco, pues muchas más empresas, instituciones, personas, como que se lo empiezan a tomar en serio, pero es algo pues complicado y que también anteriormente pues se ha ido llevando como más, no sé si decir de forma negativa o peyorativa en cuanto a que pues eso parecía como que el ser sostenible era el que era más el friki, ¿no? O el pesado, tal. O, por ejemplo, que en las ciudades, pues para intentar impulsar este tipo de acciones, se dedicaban más pues a multar, ¿no? Pues oye, si tienes un coche antiguo que contamina tal, pues no te dejo entrar, o para aparcar te voy a cobrar tanto, o tu matrícula tiene que ser impar o par según el día, y todo como con un lastre, ¿no? Y como, o sea, más enfocado a castigos y a multas y a penalizar y tal. Y nosotros quisimos darle la vuelta, ¿no? Por completo, de decir, no, oye, es mucho mejor motivar de forma positiva, pues eso, visibilizar la gente que ya lo está haciendo bien, que son muchos, ¿no? Los que utilizan pues todos los días la bici o el transporte público, o que evitan, pues eso, generar plásticos de forma innecesaria. No hay muchos movimientos, pues que si el Zero Waste o los Waste Warriors o Fridays for the Future, ¿no? A través de todo el movimiento que arrancó Greta. Y, y entonces eso, parece que cada vez sí que se va poniendo más de moda, como dices. Nosotros no queremos verlo como una moda, sí que nos favorece
pero creemos que es algo que ha venido para quedarse y que es súper importante, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo veo yo un poco el futuro de Light y lo que nos gustaría y la visión que tenemos, es que nosotros empezamos Light pues siendo una startup, una aplicación y ya está, pero como algo pequeñito, ¿no? Y la aspiración que tenemos es el de poder ser catalizadores, ¿no? en todos los stakeholders que entran en juego y convertirnos o ser los impulsores del Light Movement, ¿no? O sea, algo que sea mucho mayor que nosotros, que no sea Light y ya está, sino que sea un movimiento en el cual pues eso, estén involucradas las personas en primer lugar a través de la comunidad de usuarios y pues ambassadors o influencers o todo el mundo con el que trabajamos, pero luego también pues apoyados por dos partes. Por un lado, por el sector privado, ¿no? Con la parte de Light Brands, con las marcas, y por la parte de Light Corporate, con las grandes compañías que pueden pues eso, ¿no? Impulsar a que sus empleados sean más sostenibles en el día a día, que es el proyecto y uno de los puntos fuertes en los que estamos trabajando a día de hoy. Y por otro lado, pues también el Light Hub, ¿no? Las ciudades, pues o poder incorporar otras soluciones de movilidad, poder trabajar con ayuntamientos, con distintas instituciones, con universidades, para que también desde la parte pública, pues se pueda, pues eso, ¿no? Orquestar el que todos o cada uno desde el lugar donde estamos, pues podamos impulsar esta esta filosofía o este estilo de vida, ¿no? De intentar ser lo más sostenibles posibles. No queremos ser talibanes en el sentido de, joder, pues no puedes coger un avión porque es que te estás cargando el planeta y tal. Pero sí que queremos eso, ¿no? Poder visibilizar las alternativas, poder hacer consciente a la gente de la huella de CO2 que tiene, poder enseñar pues distintos tips o pues ayudas, ¿no? y mecanismos que pues eso te pueden ayudar a, yo que sé, aprender a reciclar mejor o incluso mejor que reciclar, a reducir, ¿no? Y no tener que generar esa huella de envases o de plásticos y yo que sé, pues comprar en tiendas a granel o no hacer un consumo fast fashion, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la moda, sino ir a marcas que utilizan pues, materiales de origen reciclado, que directamente es ropa de segunda mano, o sea, ¿no? Yo creo que es un poco ese cambio de mentalidad lo que queremos impulsar, sobre todo desde el Light Movement. Ujú. Yo creo que está partir de la base correcta, ¿no? El evitar decirle a la gente esto no se hace, porque al final cuando le dices a alguien que esto no se hace, acaba haciéndolo muchas veces. Partir de eso, de la parte de educación, porque yo creo que muchas veces, pues eso, no reciclamos bien porque no sabemos cómo hay que reciclar o no hacemos cosas que pueden ayudar al medio ambiente o pueden ayudar en muchos ámbitos porque no lo conocemos, ¿no? Entonces, la parte de partir de la base de educar y luego encima dais recompensas si se hacen las cosas pues de una manera más correcta, ¿no? Yo creo que es la manera de enfocarlo y luego la parte del movimiento, pues yo creo que va a triunfar seguro. Y desde aquí de Socialpreneurs, pues nos hacemos parte del movimiento en cuanto, bueno, ya, desde ya mismo. Y bueno, nada, que mucho ánimo y yo creo que eso, que estáis en la vía correcta y a tope a conseguir que esto se expanda. Y bueno, te quería preguntar, porque ya nos has dicho que has sido emprendedor como estudiante, has sido emprendedor ya, has terminado la carrera y has continuado tu etapa de emprendedor. ¿Cómo es ahora mismo tu día a día como emprendedor? Y luego también, ¿qué consejos das a futuros emprendedores? Ujú. Bueno, mi día a día la verdad que es bastante caótico y depende, o sea, ningún día es igual prácticamente, o sea, es muy difícil el poder tener una rutina que en gran medida pues me acaba también a veces pasando factura a nivel pues, o de cansancio, de estrés o de cosas de este tipo. Sí que dicho esto como entradilla, no lo cambiaría ahora mismo por nada también, porque pues eso sí que me llena mucho el poder estar dedicándome a algo en lo que creo 100% y ver cómo, pues eso, como un proyecto en el que estás invirtiendo tu esfuerzo y tu trabajo pues va cogiendo cada vez más tracción y con todo el sentido. Entonces eso, o sea, ahora mismo estoy viviendo entre Valencia y Madrid. Unos días te toca estar pues 14 horas delante del ordenador y otros días no tienes tiempo ni para mirar el móvil porque estás entre pues eso, reuniones o
yo qué sé, eventos, demo days, presentaciones, hablando con inversores. Entonces, cada día es muy distinto. Sí que también pues eso, intento enfocarme mucho en la parte del equipo. Empezamos siendo 2 personas y ahora mismo estamos 7, de las cuales pues eso, cuatro full time y de forma súper profesional. También seguimos apoyándonos en partes más de estudiantes a nivel de becarios y que luego pues si se encajan y quieren ellos también se quedan en el equipo y vamos creciendo en esta forma, formando también pues talento junior. Y entonces eso, a nivel de consejo, pues el tener un buen equipo, o sea, porque al final es lo que marca la diferencia. Y también el ser constante. O sea, muchas veces, y más en emprendimiento, pues eh, es muy difícil que las cosas salgan bien y sobre todo que salgan bien a la primera. Entonces, esa parte de tener agilidad y resiliencia, pues o para intentar ir rápido, pero también pues o tener la capacidad de poder ir pivotando o dándote cuenta de si esto funciona, de si esto no, de todo pues con eso, con optimismo, pero también con los pies en la tierra de pues, no construir la casa por el tejado, sino ir poco a poco desde abajo y según vaya evolucionando el proyecto, pues también vas a tener como esa intuición o esa corazonada de por aquí estamos yendo bien o por aquí no tiene sentido. Así que resumiendo un poco, pues los 2 consejos o 2 aprendizajes así más importantes que diría la gente es eso, el de rodearse de un buen equipo y también el de tener una capacidad y una resiliencia muy alta, ¿no? Tanto en la parte más ejecutiva del trabajo que estás haciendo, como también a lo mejor en la parte más pues casi personal o emocional o de salud, porque pues eso, hay épocas más complicadas y entonces conviene el tener una disciplina y una constancia que te permita poner primero lo que es importante y de esta forma pues llevar todo con un poco de cabeza, porque si no es muy fácil eso, el perderse en cualquier cosa, o sea, en trabajar en cosas que no tienen sentido o el meterse en saraos, jaleos y tal, que son muy chulos pero que no te llevan a ningún lado, o, o al revés, el enfermar incluso por estar pues en más cosas de las que realmente puedes. Y, y sobre todo eso, o sea, el resumen es equipo, la parte de resiliencia y adaptación y una tercera quizás el foco, o sea, el tener muy claro dónde estás y a dónde quieres ir. Ujú, qué bueno. Y luego también has dicho entre líneas bueno, al final está dentro del foco, el saber decir que no, ¿no? Que seguro que te ha Tal cual. pasado, que por eso lo que dices, de que has llegado a situaciones de estrés porque no has sabido decir que no, ¿no? Seguramente alguna vez. Ujú. Y cuando empiezas a mover, pues empiezan a aparecer cosas y te apuntas a todo y luego no te da la vida. Pues yo nada, Perfecto. coincido contigo. Yo creo que lo más bueno, lo más importante es todo lo que has dicho, pero sobre todo la primera parte es hacer lo que te apasiona. Cuando haces algo que te gusta, es que puedes estar, como dices tú, 14 horas o 20 horas, que obviamente pues al final te cansas físicamente, pero joder, si es algo que te gusta y consideras que puedes aportar valor, pues lo haces mucho mejor, ¿no? Y te motiva mucho más. Y luego Tal cual. a nivel lo que dices de rodearte de buenas personas, siempre dicen que los buenos líderes son gente que se rodea de gente mejor que ellos, ¿no? Gente que, pues obviamente, tú como líder, pues se te dará muy bien a lo mejor pues varios ámbitos, 3 ámbitos, pero claro, no puedes abarcar todo, ¿no? Necesitas gente muy Ujú. buena en otros ámbitos que te ayude a construir esa base que dices, ¿no? Esa base de la pirámide o del edificio y hacerlo pues muy bien. Exacto, esa Y es la frase esta que dice aquello de que si quieres ir rápido, pues puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos, que al final en estos proyectos es lo que entiendo que quiere todo el mundo, tienes que hacerlo acompañado. Y esa parte de rodearte de un buen equipo es fundamental. sí, ahora justo que has dicho esa frase, me he acordado de un discurso de Schwarzenegger que decía que él no era él gracias a él, sino todos los que le han ayudado, porque él cuando fue a Estados Unidos, pues hay gente que, bueno, le acogieron en una casa o algo así, luego le dieron un gimnasio, pues se hizo amigo de gente que estaba en un gimnasio y le permitían estar en el gimnasio gratuitamente, y al final Ujú. pues es todo el conjunto de personas, ¿no?, que te acompañan en el camino y tú eres todo ese conjunto de personas, lo que el éxito que has podido conseguir al final es de todos los que te ha rodeado. Ujú. Qué bueno. Y bueno, te quería preguntar lo último, ¿cómo puede una persona
contactar con vosotros, descargarse la aplicación, bueno, has dicho que está en Android y en iOS, ¿no? Un poco eso, ¿cómo pueden contactar? Sí, bueno, la startup es Light con dos is. El logo es este que veis aquí en la pegatina del móvil, una bombillita blanca con un fondo azul. Y nada, en todas nuestras redes sociales, pues Twitter, Instagram, TikTok es @light_es, light siempre, pues ya sabéis, con dos is. Y en la Play Store, en App Store, pues lo mismo, buscáis Light con dos is, os la descargáis y nada, encantados de que os unáis al Live Movement y cualquier duda, cualquier crítica, cualquier sugerencia, lo que tengáis, cualquier comentario, pues a través de la propia aplicación por habla con nosotros o en nuestras redes sociales, pues estamos disponibles para lo que necesitéis. Bueno, la pondremos de todas formas, siempre mencionamos en los episodios las empresas y las cuentas y tal, pero bueno, ya bueno saberlo. Y nada, lo último, muchísimas gracias, Santi, porque me ha interesado, me ha parecido muy interesante y muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por hacer lo que haces y Pues nada, esperamos. muchas gracias a vosotros y nada, para lo que necesitéis. Un fuerte Ujú. abrazo. Un abrazo y nada, muchas gracias a todos los que estáis ahí viéndonos y escuchándonos cada día. Muchas gracias por vuestro apoyo y que sin vosotros esto no tiene sentido. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.